¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte y darte la bienvenida al programa. Recuerda que te estoy compartiendo mi libro que se llama Cambia tu vida es la perfecta y estamos en el tema 7, que es Cultiva el perdón y empieza a vivir. En los textos bíblicos vemos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿A qué se refiere bajo la gracia y no bajo la ley? Bueno, en el Antiguo Testamento vemos que Moisés recibe los 10 mandamientos. Es del conocimiento pues, de la mayoría de las personas. Entonces Moisés recibe los 10 mandamientos y es aquí cuando el hombre y la mujer quedan bajo la ley. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir esa ley. Baja Moisés, sí, del monte Sinaí y lo entrega al pueblo judío. Entonces quedan ellos bajo la ley. Esto quiere decir bajo la ley. Pero ¿qué pasa cuando el hombre está y la mujer están bajo la ley? ¿Hay un poder verdadero? Que es cuando el hombre hace algo por Dios. ¿A qué se refiere esto? Que si el hombre y la mujer cumplían los mandamientos, pues entonces estaban haciendo algo por Dios. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo sus mandamientos. Pero también hay un falso poder, y es cuando el pecado se apoderaba del hombre. ¿A qué se refiere esto? Si una persona pecaba o faltaba uno de esos 10 mandamientos, entonces como pensaba que ya no tenía el perdón, sí, se dedicaba a pecar toda su vida. Y entonces era algo muy difícil para la comunidad y la sociedad en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiere decir entonces bajo la gracia? Aquí es cuando el hombre y la mujer estaban bajo la ley. Bajo la gracia en el Nuevo Testamento vemos que Dios establece un nuevo pacto basado en la fe. ¿A qué se refiere esto? Que salva al hombre de ese falso poder. Y entonces, con el sacrificio de Jesús su Hijo, y más bien con su nacimiento y con su mensaje que nos dio, entonces Él salva a la humanidad del pecado. ¿Por qué? Porque le dice que el hombre tiene poder para perdonar, que el poder no nada más es divino, que el poder también lo puede, ¿verdad?, ejercer cualquier hombre. Siempre y cuando estén bajo la gracia. ¿Qué quiere decir bajo la gracia? Que crean en Jesús, en su redención y en su resurrección. Una persona que cree en Él, en su redención y en su resurrección, quiere decir que está bajo la gracia. Y entonces es aquí cuando Dios hace algo por el hombre y la mujer. Recuerden que la ley era muy rígida. Entonces, bajo la gracia y no bajo la ley, cuando nace Jesús y con su sacrificio, salva a la humanidad del pecado. Y entonces los seres humanos tienen poder para perdonar. De ahí viene, ¿verdad?, la referencia histórica, digamos, bíblica, del poder que tiene el ser humano para perdonar. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Hasta la próxima.